Hola, buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos en este conversatorio que hemos organizado desde la Mesa de Enlace Interpoderes de Género de la provincia del Chubut, que hemos denominado este encuentro Participación Política Libre de Violencias. Y en este sentido, para poder vivir una vida libre de violencias, necesitamos avanzar en una profunda transformación cultural. Y es hacer visible lo invisible y erradicar la violencia política, que es uno de los desafíos que tenemos hoy en día. Para eso hemos convocado a 3 disertantes que nos van a acompañar esta tarde. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a la moderadora del encuentro, que les va a explicar cómo va a ser la dinámica. Muchas gracias. Majo, ¿estás ahí? No podía destrabar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas. Qué grata tarde que vamos a compartir. Y bueno, como bien dijo Carla en sus palabras, darles la bienvenida a todos y a todas, y también sabemos que hay mucha gente, no solamente de la provincia, que nos está acompañando, sino de distintos puntos del país. Así que bueno, vamos a hacer algunos pequeños avisos parroquiales, decirle que bueno, que los micrófonos van a estar silenciados y también las cámaras para que no haya interferencias y demás. Las preguntas o las distintas intervenciones que se vayan haciendo en este encuentro las pueden hacer a través del chat. Luego, al finalizar las disertaciones, se va a hacer un breve espacio en el cual vamos a tratar de reformularlas y compilarlas para poder formulárselas a nuestras disertantes. En un primer momento vamos a dar la palabra a integrantes de la mesa de enlace interpoderes para prevenir, erradicar la violencia de género y promover la igualdad de oportunidades. En esta oportunidad contamos con la presencia de 2 miembras de esta comisión, que una es la licenciada Elba Winuber, e igualmente la profesora Yamila Luján, que van a hacer unas palabras de introducción. Bienvenida, Elba. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo realmente estoy emocionada de tenerlas a Nancy, a Estela y sobre todo a Dora. Dora, yo estaba comunicada con vos permanentemente, así que agradecerte por tu generosidad infinita. Bueno, y contarles que desde este espacio de la mesa, como lo mencionó María José, estamos trabajando hace 4 años y medio tratando de articular una política pública y asesorar en la misma junto a 3 poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial, junto a organizaciones no gubernamentales y también a integrantes de la sociedad. Por ejemplo, yo soy colaboradora de la mesa y en reuniones plenarias que hemos tenido, a mí me han aceptado como tal. Yo específicamente le quiero agradecer a Estela, porque con Estela, además de ser una comprometida compañera militante del feminismo chubutense, luchadora desde los ámbitos gremiales, ¿sí?, y legislativos, cuando así le ha tocado, ha propuesto siempre proyectos desde una perspectiva de género. Ha expresado en reiteradas oportunidades que, bueno, que estamos unidas para trabajar por la igualdad de derechos en las mujeres. Y es así en que esta ruta que hemos recorrido junto a Estela, donde se ha desempeñado en el periodo anterior en la legislatura provincial, lo hemos realizado como presidenta de la Comisión de Género y Derechos Humanos. Hemos trabajado en la elaboración de 2 leyes, la 15 número 26, a la que ella se va a referir, y también a la adhesión de la ley Micaela a nivel nacional, ¿sí? Es interesante decirles que esta ruta recorrida hemos contado con el apoyo, bueno, del gobierno de la provincia del Chubut,
También desde la justicia, Oficina de la Mujer de la Justicia, con fiscales, juezas, defensoras y legisladoras, y también en el ámbito de los honorables consejos deliberantes de cada localidad. En todo, no es fácil articular un trabajo. Imagínense trabajar desde un solo poder intraministerial, por ejemplo, que es así como comenzamos hace 4 años y medio, articular los 3 poderes, más organizaciones de la sociedad. Es difícil. Pero hemos encontrado puntos de encuentro. Esos puntos de encuentro nos hemos focalizado en promover acciones y asesorar en la generación y articulación de políticas públicas transversales contra la violencia de género, ¿sí? En los diferentes niveles de organización que tienen estos poderes. Y además fortalecer la difusión, la sensibilización y la capacitación desde un enfoque integral de los valores de igualdad y deslegitimación de la violencia de género. Es arduo en Chubut el trabajo que hemos realizado y además hemos participado para incorporar la perspectiva de género. En primer término, yo quiero destacar el trabajo y que nos han marcado el camino de mujeres feministas chubutenses, ¿sí? Pero también hay hitos significativos que deseo destacar, porque desde la mesa o hemos participado o bien hemos apoyado estos eventos. Entonces, en primer término voy a destacar el poder de la militancia de las organizaciones civiles, feministas, luchando por los derechos de igualdad y no discriminación. También el Encuentro Nacional de las Mujeres marcó un hito importante en Chubut. Desde todos los poderes dijeron, uy, hay miles de mujeres acá luchando por los derechos de todas, de todos y de todas, y de todes. Se desarrolló en Trelew. También el militar la ley Micaela, en la provincia, que Yamila sin duda nos va a comentar. Y, bueno, las leyes estas que yo les mencionaba antes, son muchos los logros de la mesa hasta ahora, y hemos tratado de visitar cada rinconcito de la provincia de Chubut, y además articular con Nación, porque ustedes saben que ahora está el Plan Nacional para prevenir acciones de violencia. Yo creo que un trabajo articulado, colectivo, es lo que nos va a llevar a buen puerto, sin ninguna duda. Entonces, bueno, esta perspectiva de géneros en Chubut se percibe, pero tratamos sobre todo de focalizar en los aportes cotidianos que cada uno de nosotros hacemos para transformar todas esas acciones de maltrato en buen trato. Entonces, para nosotros es un gusto recibir a Estela, a Dora, y recibir también a Nancy, que la vemos, a Estela y a Nancy la vemos en el territorio chubutense, y con Dora la seguimos virtualmente en forma permanente. Así que, bueno, le doy el paso a Yamila, que es otra integrante de la mesa. Sí, hola a todos, todas y todes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy Bueno, bien. como participante de la mesa, quería sumar a lo que comentó Elba, algunas acciones de la mesa como actividades de sensibilización y prevención de la violencia de género. Para eso tenemos una comisión evaluadora de los proyectos de capacitación con perspectiva de género de todos los organismos públicos en el marco de la ley Micaela. También nos proclamamos siempre ante situaciones de violencia de género, política y mediática hacia las mujeres en nuestra provincia. Quería destacar nuestro trabajo y compromiso con la difusión de la ley Micaela en todo Chubut, que junto con la Fundación Micaela García y la familia de Mica, trabajamos en todo el territorio para la adhesión de la ley.
quería agradecerles porque viajaron varias veces a acompañarnos y trabajaron en muchas capacitaciones para comenzar a trabajar con la sociedad que Micaela soñó. Antes de irme, quería agradecer a la participación de nuestra senadora nacional, Nancy González, por su destacada trayectoria, militancia y compromiso con la temática de género, visibilizando la violencia de género, votando a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, gracias por eso. Y bueno, y gracias a su iniciativa se incorporó la violencia política a la ley 26485 de protección integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres en nuestro país. Gracias, le paso a la moderadora. Bueno, muchísimas gracias por la intervención de la mesa, que la verdad que es un placer todo el trabajo que se viene realizando. Nosotros desde la subsecretaría también formamos parte, y la verdad que trabajamos de una manera articulada, en una construcción colectiva, y que nos es grato todo lo que se viene realizando y todas las acciones. Me interesa destacar que contamos con mucha presencia, por ejemplo, de la Casa de las Mujeres de Dora Barranco, con APADH de Cava, con la presencia también de la diputada nacional por Santa Fe, Patricia Mounier, concejales de distintas localidades de nuestra provincia, como es el caso de Puerto Madryn, Paso de Indios, también la vicepresidenta de la Comuna Rural de Los Altares, de INADI, desde distintas provincias, como es el caso de Catamarca. La verdad que ha tenido una convocatoria bastante importante, porque la temática es una temática actual, y es una temática que es transversal y que realmente es importante abordar. En primer término, vamos a hacer la presentación para que comience con su espacio de disertación la diputada nacional, Estela Hernández, una militante feminista, y como bien comentó Elba, que hemos tenido la posibilidad de trabajar con ella en muchas oportunidades, y que es de una generosidad muy importante. Así que bueno, le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todos. La verdad, en principio, quiero agradecer a la invitación a la mesa Interpoderes, a la compañera Elba Willuber y a toda la mesa con la que he tenido el placer de poder trabajar cuando estuve en la legislatura de Chubut, en muchísimas leyes, en muchísimos temas, con gran generosidad, como creo que se debe trabajar en forma transversal con todas estas cuestiones. También destacar el trabajo y la labor de mi compañera y amiga Nancy González, la senadora Nancy González, con la que también hemos trabajado y andado en el territorio juntas, militando muchísimas cuestiones. Y por supuesto el gran orgullo de estar junto a Dora Barrancos, una reconocida militante feminista que ha hecho, hace y seguramente hará mucho por todo lo que son las políticas de género. En principio me quiero autodefinir como militante política, social, feminista y sindicalista. Es lo que me define. Creo que las convicciones son lo que a uno realmente lo define. He podido ocupar diferentes espacios dentro de la provincia, uno de ellos, como decía recién Elba, dentro del sindicalismo, que tiene mucho que ver con la temática que hoy tratamos también, porque estoy hablando de hace más de 20 años. Hace más de 20 años estar en un sindicato y proponer una Secretaría de la Mujer y hablar sobre temáticas de género era difícil, muy difícil, porque no se entendía muy bien qué significaba. Los lugares dentro de los sindicatos para las mujeres no eran justamente en ese momento lugares de decisión, lugares clave, sino siempre lugares secundarios,
relacionados más con lo social. En los años 98, 99, en que empecé a formar parte del sindicato y empezar a ver las diferencias enormes que había dentro de trabajadoras y trabajadores en cuanto a sus salarios, en cuanto a sus condiciones, y empezar a trabajar en lo que significa el acoso laboral, el mobbing, era algo que mucho no se entendía. Pero la verdad es que conté con algunos compañeros y compañeras que entendieron el tema, entendieron esta cuestión como importante, y me dieron el espacio para poder realizarlo, dentro de una secretaría que ni siquiera existía, que en ese momento se denominó Secretaría de la Mujer, estoy hablando de hace mucho tiempo, y en el que pude llevar adelante no solo tareas en cuanto a la defensa de los derechos laborales, sino también en cuanto a la capacitación, conformar escuelas de capacitación laboral, tanto en Trelew como en Puerto Madryn, en Gaiman, en Rawson, dependientes del sindicato, pero en las cuales se capacitaba a mujeres en esta temática de lo que significa las diferencias que hay dentro de los trabajos. Yo estaba dentro del sindicato de comercio en el que la mayoría de sus afiliadas son mujeres, así que fue un trabajo realmente arduo, hermoso, que me permitió aprender mucho y acceder a muchísimos espacios. Yo soy una persona muy agradecida a los entornos que realmente entienden estos temas y que acompañan con respeto. Luego me tocó también dentro de la municipalidad, formé parte de lo que en ese momento tampoco existía, que era un ámbito, un área de la mujer. En ese momento se denominaba simplemente así, luego van cambiando las formas de denominación, ¿no es cierto? Tampoco existía, y a partir de ese espacio la creación del primer refugio para mujeres víctimas de violencia, y empezar a trabajar con las mujeres y empezar a hacer entender de qué se trataba este tema, que hasta ese momento había todo tipo de prejuicios y todo tipo de cuestiones de educación. Venimos de educaciones patriarcales, sobre todo las que ya tenemos unos cuantos años, otro tipo de educación que hoy yo aspiro y creo que va a cambiar, porque considero que la llave está en la educación. Si educamos diferente, vamos a encontrar resultados diferentes. Y bueno, en ese momento poder trabajar con las mujeres en este ámbito de un lugar de refugio, de mujeres víctimas, y empezar a capacitarlas en temas laborales, capacitarlas para que luego puedan tener su vida diferente, para que luego puedan tener acceso a trabajo, para que puedan tener independencia económica, porque creo que es importante la independencia económica. Luego, bueno, de mi paso por este espacio, estuve 8 años en el Consejo Deliberante de mi ciudad, también trabajando en ordenanzas distintas, pero también con perspectiva de género. Incorporar la perspectiva de género a todos los sectores, que sea transversal a la educación, a la salud, que en todos lados esté en las mismas ordenanzas que estaban escritas en otro idioma. Y cuando hablamos de idioma, creo que es importante mencionar los idiomas inclusivos, ¿no? El idioma es algo realmente importante, y el lenguaje inclusivo también lo es, ¿no es cierto? Es una estructura, a veces tenemos una estructura social desigual. Por otro lado, llegar a la legislatura de mi provincia y poder trabajar muchísimas leyes, justamente con la Mesa Interpoderes y con la creación de una comisión que tampoco existía, que es la Comisión de Derechos Humanos y Género, que se creó en ese momento, y en la cual pudimos trabajar muchos temas.
Uno de ellos, como lo mencionaba Elba, la ley 1526. La verdad creo que esa ley marcó un antes y un después. Esa ley es pionera, no solo en nuestra provincia, en la provincia del Chubut, sino en todo el país. Y es una ley abarcativa, plural, que habla sobre todo tipo de violencias, no solo sobre la violencia de género, sino sobre todas las violencias que tenemos, que son muchas. Por eso cuando hablamos de violencia, no hablamos de violencia, sino de las violencias, porque tenemos violencia institucional, tenemos violencia obstétrica, tenemos violencia mediática, tenemos violencia política, y acá me detengo en este tema que nos convoca, que es la violencia política y la violencia mediática, que también están realmente relacionadas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de violencia mediática, justamente es esto de humillar, de desvalorizar, de desprestigiar de alguna manera a las mujeres que participamos en política activamente, sea en política partidaria, sea en políticas sociales, sea en políticas sindicales, pero desprestigiarlas y desvalorizarlas justamente desde su rol de mujeres. Esto lo hemos visto muchísimo durante los años anteriores, que han atacado despiadadamente a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desvalorizándola, humillándola, por su condición de mujer en la política, por su condición de mujer con criterio, con convicción, de mujer que se expone ante la opinión pública y que sabe cómo hacerlo y cómo defenderlo, pero la han atacado de la manera más cruel. También lo han hecho con distintas legisladoras nacionales, provinciales. Lo he visto por ser mujer, por ser joven, como poco tiempo atrás pasó con la legisladora Ofelia Fernández, como hace poco ha pasado con un pseudo periodista que se encarga de desprestigiar permanentemente a las mujeres, con Victoria Donda. Pero tenemos toda esta fuerza que nos da el trabajar en conjunto, el trabajar juntas, el saber cuál es el camino que seguimos, hacia dónde vamos, y en esto es muy importante también mencionar el logro, como logro importante de nuestro gobierno, la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Este ministerio, con la fuerza que tiene un ministerio, nos da las políticas públicas que necesitamos, la ayuda, la colaboración y la contención que necesitamos desde todas las provincias de nuestro país para abordar temáticas tan intensas, tan fuertes como esta. Y volviendo al tema de la ley, esta ley que aparte de todo lo que les explicaba con respecto a las diferencias de los distintos tipos de violencias, propone un monitoreo, una sistematización de datos, un observatorio de géneros, provee estadísticas. La creación de que haya estadísticas es algo tan importante, tenemos que tener estadísticas. Cuando hablamos de violencia familiar o de distintos tipos de violencia, a veces no tenemos una estadística concreta y cierta, y esta ley la propone. Y también propone lo que llamamos una red de información, que es muy importante. Tenemos que saber qué informamos, cómo lo informamos y cómo lo transmitimos. Y nosotras como mujeres tenemos que saber que antes de transmitir determinadas cuestiones hay que evaluarlas, hay que chequearlas, hay que saber qué información transmitimos para no equivocarnos. Y para que la gente luego no juzgue también equivocadamente. Vemos a veces el juicio fácil, y esto no tiene que ocurrir, no debe ocurrir. También con esta ley lo que proponemos es un presupuesto importante, del 0,1 del presupuesto total de la provincia, y esto no es menor, porque cuando elaboramos leyes y luego no tenemos un presupuesto acorde para llevar adelante esta ley, sobre todo esta ley tiene más de 60 artículos,
es una ley absolutamente completa y que necesita obviamente de un presupuesto acorde. Si no, las leyes quedan en papel mojado. O sea, se hace la ley, es muy buena, pero tiene que tener el apoyo, que con eso contamos con las redes y las mujeres y las distintas organizaciones sociales que son tan importantes para los apoyos de las leyes, y también contamos con que el gobierno vea la importancia que tiene el tratamiento de esta ley y la ejecución de este tipo de leyes. Por otro lado, también pude presentar otra ley que me parece que es muy importante, que tiene que ver con la licencia para mujeres víctimas de violencia de género, porque lamentablemente antes, y en algunos casos también ahora, las mujeres cuando son víctimas de violencia de género, esto lo presentan como un certificado médico, como si estuvieran enfermas, y no están enfermas, son víctimas, y el certificado tiene que ser por violencia de género, y no por cualquier otro tipo de enfermedad, o tratando de evitar decir lo que realmente les pasa. Son mujeres víctimas y tienen que tener una licencia acorde. Hoy contamos con una ley provincial que protege a las mujeres víctimas, y creo que esto es importante. También se presentó y pude presentar y trabajar con las distintas organizaciones la ley del cupo trans, que creo que es algo importantísimo y en lo que ahora se está trabajando también en diputados, en la Cámara de Diputados y Diputadas, y creo que se va a avanzar en una ley integral sobre este tema, porque considero y creo que las leyes, si me queda poco tiempo me avisan, Sí. las leyes tienen que ser integrales para que realmente puedan cumplirse el contenido que tienen. Por último, quiero resaltar también el trabajo de la compañera Nancy con respecto a la ley de violencia política, porque es una ley importantísima de la cual tenemos que apropiarnos de esta ley, porque las mujeres que militamos y trabajamos dentro de los distintos espacios políticos tenemos que tener esta defensa de una ley que nos proteja. Por último, y como para terminar y darle lugar a la compañera, decir que esto no se logra trabajando en soledad. Todas estas cuestiones se logran trabajando en un conjunto, dentro de los consejos deliberantes, dentro de las legislaturas, dentro del Congreso de la Nación, en todos los aspectos, estas leyes, estos avances que hemos tenido y que seguramente van a ser mayores, tenemos que trabajarlos todos, todas y todes en conjunto. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme esta participación y esta comunicación con mujeres inmensas que hacen un trabajo realmente valioso por todas y todes. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Estela. La verdad que el placer es nuestro poder escucharte, que hayas podido hacer ese recorrido importante de la conformación de las leyes y todo el camino que se viene realizando en el antes, que es el trabajo que se hace territorial, en el que se realiza en la legislatura, y el posterior a la sanción, que es la implementación del mismo. También quiero contarles, tenemos muchísima gente que está presente. Me gustaría nombrarlas a todas, porque en realidad a muchas de ellas las conozco, pero bueno, voy a hacer una breve síntesis. Contamos con miembros de la Defensa Pública, también estamos contando con varias diputadas provinciales mandato cumplido, que nos están acompañando esta tarde. Igualmente, contamos con la presencia de la intendenta de Lago Blanco, con Micaela Bilbao, que también es importante destacar, de que es una joven funcionaria que está actualmente desempeñando un papel muy importante en su localidad. También contamos con distintos tipos de compañeras de distintas organizaciones políticas y militantes de nuestra provincia, con funcionarias
provinciales y también con funcionarias de los distintos municipios. Así que, bueno, a medida que vayamos transitando esta tarde, voy a ir comentando quiénes están presentes, ¿no? Porque sería ideal, o sea, la dinámica de este encuentro hace de que obviamente nos invita a todas a estar presentes y a acompañar. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la senadora nacional, Nancy González, una gran compañera chubutense que nos representa muy bien, y que es impulsora de la ley de violencia política, de la ley 27.533, y es muy grato tenerte acá junto a nosotros. Así que bienvenida, Nancy. Hola, gracias a todas, buenas tardes a todas, gracias a la Mesa de Interpoderes por habernos permitido participar, gracias a la subsecretaría. Bueno, para mí es un honor compartir este panel con Estela y con Dora. Bueno, con Dora hemos estado trabajando allá cuando luchábamos por volver en algunas reuniones. La verdad que yo siempre digo, uno es senadora circunstancialmente, pero nunca deja de ser una militante, y una militante por los derechos de las mujeres y una militante feminista. La verdad que mi trayectoria, algunas la conocerán, otras no. Yo siempre trabajé apuntando al área social, desde trabajar en hogares maternos, cuidando los chicos de las mamás que menos recursos tenían, luego que salíamos de nuestro horario de trabajo íbamos a apuntalar a esas mujeres, porque o estaban solas, o estaban sufriendo violencia de género, una violencia de género que hace 25 años atrás nadie la reconocía. A veces teníamos que esconder esas mamás porque llegaba el papá de sus hijos borracho o muy agresivo, entonces nosotros las teníamos que sacar. Recuerdo más de una vez ir, porque nosotros a partir de las 5:15 de la mañana empezábamos a cuidar a estos chiquitos y recorrer las casas de las que sabíamos que estas mamás sufrían violencia, 4:30, 5 de la mañana, ir a buscar la policía porque sabíamos que no las dejaban salir a estas mujeres, y que la policía también nos cierren la puerta, porque en esa época el derecho de la mujer era criar sus hijos, ir, trabajar, traerle la plata al hombre. Bueno, les estoy hablando desde esa época que estamos luchando por el derecho de las mujeres. Creo que todavía nos queda mucho camino por transitar, pero que todos los días vamos visibilizando y vamos internalizando lo que es la violencia contra las mujeres. Luego de haber trabajado en un hogar materno, pasé a trabajar en un hogar de ancianos, donde fui directora 12 años, y donde también ahí defendía el derecho de las mujeres mayores, de las mujeres que habían criado a sus hijos, de las mujeres que habían criado a sus nietos, y en muchos de los casos habían sido abandonadas. Y saben que más de una vez tuve que ir a hacer recursos de amparo por estas abuelas, que estaban totalmente abandonadas por su familia. Y más de una vez me trataron de loca, porque me decían que esas mujeres habían cumplido un ciclo, y entonces por haber cumplido un ciclo, por ahí no les correspondía ningún tipo de derecho. Bueno, fue un trabajo muy gratificante. Luego, como todos saben, fui secretaria de Acción Social del municipio de Puerto Madryn, donde creamos el área de la... se me cortó. Hola, ¿ustedes me están escuchando? Hola. Se me fue Romina.
Acá volví, perdón, se me No, te fue. estábamos escuchando bien, te estábamos Ah. escuchando bien. Donde trabajando como secretaria de Acción Social, creamos con todo, porque yo siempre digo y sostengo, esto no es un trabajo individual. Si vos no tenés un equipo atrás que te respalde y te acompañe, no lo podés hacer. Entonces, por ahí toda la defensa que he hecho a los derechos de las mujeres y que sigo haciendo, no lo hace Nancy González sola, sino siempre lo he hecho en conjunto. Yo creo que de manera individual no sacamos buenos resultados. En la Secretaría de Acción Social, como les dije, creamos el área de la mujer, y más allá de trabajar en la asistencia social, que en ese momento era complicada, que era en el 2003, empezamos a trabajar en programas para fortalecer el derecho de las mujeres. En Puerto Madryn, les cuento que fue en el primer lugar de la provincia de Chubut que presentamos un plan, en ese momento al gobernador, para que se realicen casas para madres solteras, porque veíamos que ellas luchaban con sus hijos, que en su momento habían tenido parejas y habían sido abandonadas. Así que cuando se inauguró ese barrio, en ese momento de 18 casas para madres solteras, realmente fue de mucha emoción. Me acuerdo que con todo el equipo de la Secretaría se nos caían las lágrimas al ver que estas mujeres iban a estar protegidas por un techo. Entonces, bueno, este derecho de trabajar por las mujeres, esto de luchar por las mujeres viene de muchos años y creo que así como Estela, somos muchos los que lo hemos hecho en silencio, que por ahí hemos sido bastardeadas porque no nos entendían, y que todavía algunos no nos entienden, y no solamente, yo siempre digo, no nos entienden los hombres, pero también hay muchos y en muchas circunstancias que no nos entendemos entre nosotros. Entonces, creo que estos encuentros son por demás valiosos, y vuelvo a agradecer, porque nosotros como mujeres, más allá del color político, más allá de la religión, del cuadro de fútbol que seamos, somos mujeres. Y si no somos sororas entre nosotros, no podemos ser sororas con la que tenemos al lado o la que queremos defender. Yo les voy a contar algo personal que me pasa y que me he sentido muy dolida en más de una vez. Porque en los grupos que más he sido atacada fue en los grupos que lo conforman todas mujeres. Entonces, me he ido a veces de esos grupos, en otros he permanecido, por ahí en silencio, porque yo creo que las mujeres no lo hacen a propósito, sino que porque todavía no tomamos conciencia que si no estamos todas así, los machirulos nos van a seguir pasando por encima. Bueno, me fui un poco del tema, ustedes me habían pedido que hable de la ley. Empezamos a trabajar la ley de violencia política en el 2006, porque veíamos que era un ataque constante en el 2006, cuando nuestra expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina, era atacada por todos los medios posibles que podían ser atacadas. En base a eso, no solamente vimos que Cristina era atacada, sino también muchas personalidades, muchas mujeres que estaban ejerciendo la política. En ese momento fue atacada muy mal y muy groseramente Lilita Carrió, por más que a todos no nos guste. En ese momento fue atacada
también como mujer, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces dijimos, creo que no nos estamos permitiendo como mujeres registrar y socializar lo que está pasando. Nos pusimos a trabajar con el equipo de trabajo. Hay 2 países nada más que legislan lo que es la violencia política. Y nos basamos en lo que es la ley modelo, que todavía no estaba lista la ley modelo, pero tomamos parte de la ley modelo para nuestros fundamentos. Y como les dije anteriormente, yo presenté el proyecto de ley en el 2016. Lo tuvimos que reproducir porque no había manera de que lo podamos sacar de Senado. Fue un trabajo de mucha paciencia, de mucha política, de mucha sororidad, que las mujeres se dieran cuenta que esto lo estábamos haciendo por todas, porque todas en algún momento de nuestra vida política habíamos sido agredidas. Y habíamos sido agredidas porque disputarle el poder a un hombre es muy difícil. ¿Y por qué? Porque los hombres en política, en los clubes de fútbol, se pueden pelear, se pueden matar, pero cuando tienen que arreglar para conseguir el poder y para ocupar cargos de poder, se olvidan de todas las traiciones que tuvieron por detrás. Y a nosotros nos falta eso todavía. Lo volvimos a representar al proyecto. ¿Hola? Ah, sí. Pensé que me habían hablado. Si querés redondear la idea, así la podemos recibir. Ah, perdón. Bueno, me apuro. Bueno, lo volvimos a representar al proyecto. El proyecto tuvo 2 giros, que fue a la Comisión de Población y a la Comisión de Banca de la Mujer. De la Comisión de Población no podíamos lograr que la comisión se juntara. ¿Y saben por qué? Porque la Comisión de Población estaba presidida por una mujer. Y cuando yo iba y le decía, hagamos la reunión, necesitábamos hacer una plenaria de las 2 comisiones, la senadora, que ya no terminó su mandato, me manifestaba que desde su bloque, su jefe de bloque, no la dejaba tratar el tema, porque era un tema que venía a defender a Cristina Fernández de Kirchner. Y ella misma no se daba cuenta que era un proyecto de ley que nos venía a defender a todas. Entonces fue un arduo trabajo que tuvimos que hacer en ese momento, con las 8 senadoras que nos habíamos quedado después que Pichetto nos eche del bloque, charlando senadora por senadora, senadora por senadora, para explicarle que este era un proyecto que nos contenía a todos. Bueno, finalmente lo pudimos sacar de Senado, pero miren lo que pasó. Cuando quisimos tratar violencia política en el Senado y acoso callejero, querían hacer una sesión especial para tratar los temas de violencia de género. Cosa que nos pudimos unir entre las mujeres en ese momento y decir, no, los temas de género no son menos importantes que los otros temas que hay que tratar. Los temas de género hay que tratarlos en una sesión común. Y así pasó. Se trataron primero los temas que habían que tratarse, que no me acuerdo de qué se trataba, y quedaron para lo último los temas de género. ¿Y saben qué pasó? Cuando fuimos a tratar los temas de género, que era violencia política y acoso callejero, más de un senador se levantó de su banca y se fue, porque no era importante ya el tema que iban a tratar. No era importante el tema de la violencia política. Bueno, voy a ir redondeando. Me quedó corto, pero... Sí, seguramente. Perdón, yo, compañeras, lo único que les puedo decir que estas charlas tienen que seguir,
tenemos que seguir nosotras unidas, tenemos que seguir visibilizándonos, porque ¿saben qué? Todavía vivimos en un mundo machista, y todavía muchas no nos damos cuenta que las decisiones no pueden pasar por un hombre, ni en materia política, ni en materia futbolística, ni en los clubes de barrio. Nosotros tenemos que tomar las decisiones. Gracias, perdón si me pasé de tiempo, gracias. No, un placer escucharte, Nancy. Gracias a vos por todo este recorrido que nos hiciste desde tu militancia, desde tu espacio. Para nosotros es fundamental. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto. Pensé que se estaba cortando. Bueno, pido disculpas porque a veces internet es como que fluctúa, entonces eso es lo que nos genera inquietudes. Me pareció muy interesante, coincido con Nancy que hay que continuar con estos espacios, porque cuando hace hincapié en el tema de sororidad, también es un concepto que tenemos que deconstruirlo y a veces quitarle esa parte romántica que en muchos de los casos nos lleva a plantearlos como un término así. Ahora le vamos a dar la bienvenida a una persona que bien podríamos leer hojas y hojas de currículum, podríamos hablar muchísimo, pero creo que su solo nombre y el poder contar con ella ya no la pinta de cuerpo entero, y ya sabemos que estamos con la gran Dora Barrancos. Contarles que, como saben muchos y sabemos todos, es socióloga, feminista, profesora de la UBA, investigadora del CONICET, y la verdad que es un placer contar contigo y que sepas que te estábamos esperando desde Chubut para recibirte nuevamente, y que bueno, somos todos oídos para poder recibir tu mensaje. Bueno, Bienvenida. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un honor estar ahí en esta reunión imaginaria, pero de tanta unción. Un saludo enorme a esa enormidad, sobre todo, de todas las mujeres chubutenses, de todes, y sobre todo de Nancy y Estela, que nos representan extraordinariamente, y que además sabemos que contamos con ellas para el momento en que sea ley. Así que subrayo esto porque Chubut se ha constituido en una verdadera ciudadela en la representación que atañe al aumento fundamental de nuestros derechos. Así que muchísimas gracias, y como ha narrado Nancy, ella es de su autoría la ley que efectivamente integró en el marco consagrado de las violencias, la violencia política. Y justamente yo me voy a referir a este ángulo, a veces tan opaco, a veces tan lleno e inundado de ceguera cognitiva, por obra y gracia del sistema patriarcal, pero es donde efectivamente hay un cóncavo de injurias, de humillaciones, de denostaciones, de segregaciones, que han sido muy perdurables y sobre todo especialmente subrayadas en el tremendo trayecto del siglo XIX al XX. No me voy a demorar en las cuestiones históricas, pero decirles que efectivamente, ¿por qué? Porque la mujer que hace política es una disruptora por definición. Esto era más o menos una consagración del siglo XIX, que tuvo variaciones fundamentales desde ya en nuestro país, pero lo que quiero decir también es que desde el punto de vista más apurado historiográfico, siempre diré lo mismo. Pocas sociedades tienen, como la Argentina, una argamasa de participación en la vida política como la significada por las mujeres en nuestro territorio. Es decir, en todo y cualquier lugar las mujeres aunque no tuvieran ciudadanía, han sido partícipes necesarios de escenas políticas. Pero la subrayada, manifiesta circunstancia de las argentinas, de las habitantes de nuestro país, es absolutamente singular. Porque ese trazo de politicidad es como una esfera constituyente de la condición femenina en nuestro país, y a menudo lo digo y voy a volver a repetir. ¿A qué le llamo yo esa esfera inexorable de politicidad?
que obviamente ha recibido tan contundente malestar por parte del régimen patriarcal, del sistema patriarcal, pero que la Argentina conforma una singularidad transhistórica. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, en la Argentina, pongamos una mujer en los años 30, un poco alfabetizada, iba al mercado, a una feria, a comprar papas, y las hallaba caras, desproporcionadas a su posibilidad de ingresos y demás, y esa mujer a lo mejor vivía en Chubut, a lo mejor vivía en Jujuy, a lo mejor en Rosario, a lo mejor en Buenos Aires, pero la primera consideración que hacía, hipotéticamente, es inmediatamente imprecar al orden político y injurioso que efectivamente limitaba sus derechos aumentando el precio de la papa. En otras latitudes no es tan fácil allegarse a la situación de politización de la vida doméstica. Esto es lo que quiero decir. La politización de la vida doméstica es una esfera fundamental para las mujeres en la Argentina. Hace muy poco tiempo, se hizo en Brasil una encuesta para, para recoger las impresiones, sensibilidades, sensaciones, opiniones que había entre la población, sobre todo femenina, que había sido receptora de gran parte de los beneficios redistributivos durante el periodo Lula. Y una de las cuestiones era cuántos beneficios había recibido, Bolsa Familia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, cuando se le preguntaba si había mejorado su vida, periodo Lula, antes de Dilma, y entonces sí, en general era bastante unánime la opinión de que había mejorado su vida. Y cuando se le preguntaba por qué razón, qué es lo que había ocurrido para la recepción, para que esos beneficios las alcanzaran. ¿Y saben qué decían? En general, Dios lo quiso así. Quiere decir que retiraban de la escena significativa política lo que estaba ocurriendo políticamente. Esto no es posible en general en la tradición de las mujeres argentinas. Y esa larga tradición de politización de las mujeres argentinas, no se nos escapa, tiene algunos pebeteros fundamentales. No voy a hablar de la politización de las feministas a inicios del siglo XX y demás, de la cantidad de mujeres lanzadas a la vida política sin ciudadanía, me refiero, pero que impregnaban el sentido político en sus escenas diferenciales de actuación. Pero claro que me voy a referir más acá al significado, y voy a unir las dos cuestiones, el significado profundo que tiene Argentina una habilitación tan rotunda en la escena política con figuras como Evita o como Cristina Fernández de Kirchner. También en América Latina, perdónenme, pero estos vicios socio-historiográficos, no se registran figuras del porte de Evita y del porte de Cristina, aun cuando efectivamente han sido copartícipes de la escena temporal, ¿no? Cristina con figuras como Dilma, como figuras con Michelle Bachelet, etc. Pero es evidente que hay un trazo en esto que llamamos democracias intensas, se le dice populismo. En verdad se trata de democracias intensas. Pero a mí no me afecta para nada que se siga llamando y pronunciadamente populismo, porque al final si populismo quiere decir justicia social, y ahora justicia de género, pues vamos a ir enjundiosamente a titular esta escena como populista. En definitiva, se trata de una intensificación de la democracia en nuestro continente. En suma, lo que quiero decir es que tanto Evita como Cristina, y también Dilma, y también Bachelet, han sido objetos absolutamente preferidos para la denostación pública. No, Evita, en el pasado ya saben lo que ha significado, y yo creo que Evita además tiene, sí, una relación tan fundamental para la vida argentina, guste o no guste su figura, se haya adherido o no a su figura,
El asunto es que Evita remonta históricamente la escena argentina. Entonces es imposible anegar, silenciar, soslayar su figura. Pero Evita es tan nouménica en esta cuestión de la política inherente a la condición femenina, es tan noumen que efectivamente siempre he pensado que entre los registros extraordinarios de adhesión que tuvo el peronismo, el registro en relación a Evita es inclusive más acentuado que el registro, digo, de adhesión, de casi sacramentación de la contribución de Evita a la vida social y política. Tiene un sobregiro, inclusive con relación a la figura de su notable marido, el general Perón. En los hogares argentinos se veneraba más, probablemente, la figura de Evita, y se le hacía un ariete fundamental de las nuevas condiciones de posibilidad en el progreso de hogares y de comunidades, tal vez que la propia figura del querido general. Porque además Evita, evidentemente, no solamente llena la escena configurativa de la política feminizada de este país, sino que además tiene la tragedia de morirse muy joven y casi de modo inmolado, y con esto no agregamos nada sacramental, decimos que efectivamente Evita descuidó absolutamente su propio cuidado. Esto es así. En fin, lo que ha ocurrido con relación a la hostilidad sobre Evita es paradigmático y vuelve a reinstalar vuelve a reinstalarnos con el revival que representa Cristina, la demonización, la configuración caótica, y una suerte a veces de representación de doble faz, como solía hacerse en el pasado. Las mujeres en el pasado, sobre todo en el siglo XIX, eran bifrontes, eran totalmente tontas, lelas y demás, o totalmente peligrosas, completamente instauradoras de una anormalidad hasta en la vida común. Esta es una imagen que se encuentra mucho en el siglo XIX, ¿no? La figura bifronte de la mujer, la que solo sirve para estacionarse reproductivamente en la vida doméstica, o la que se come de modo bizarrísimo, ¿no? y exacerbado, esa figura tremenda, ¿no? De depredación social completa. Ese bifrontismo moral de las mujeres, efectivamente, en la esfera política, alcanza las más tremendas denostaciones. Probablemente, una asimilación muy antigua de peligros que efectivamente sobre los que ha hecho arcano el registro moral patriarcal, y es la idea de la bruja. La bruja que todo lo puede, porque además es muy poderosa, y que por eso mismo es absolutamente peligrosa en su malignidad. Esta idea de bruja es bastante, yo diría, atraviesa mucho el contenido denostador. Si ustedes van muy abajo de estas cuestiones, desde ya, hace poco tiempo escribí sobre esto, ¿no? Las similitudes y asimilaciones, con lo que sería la animalidad que todo lo expone, que todo lo atropella, y que efectivamente no repara en nada, y además tiene una connotación moral ineludible, porque es la animal que además es supra incorrecta, que es desbocada, que es esto. La yegua. La yegua es efectivamente el tablado, la yegua instala un tablado. Entonces, yo creo, tengo unos minutos más para decirles que, de todas maneras, la vida política de las mujeres, más allá de la clausura de los asedios, pongamos, siempre será más difícil que para los varones, por una sencilla razón. Aunque tengamos, obviamente, paridad, aunque la escena damnificante para las mujeres se haya clausurado, hasta que no haya una auténtica revolución doméstica, las mujeres tendrán mayores dificultades que los varones, ¿no? Es decir, supongamos que efectivamente avancemos
en una despoblación de los significados más horribles y más, ¿cómo diré?, condenadores, etcétera, las mujeres en la política tienen un tránsito difícil. Y voy a decirles por qué. El tiempo es diferente entre los géneros. Los varones están dispuestos a perder todo el tiempo del mundo con tal de hacer la acumulación de poder. Y para las mujeres, por una razón de género, de instrucción fundamental, perder tiempo es una suerte de desperdicio que no nos permitimos. Porque las mujeres tienen una ejecución respecto del tiempo que es absolutamente polidimensional. Y no, estamos arquitectadas por género, ¿no? No por la esencia, la naturaleza divina, ni nada de eso. Estamos arquitectadas a no tener tiempos muertos. No nos podemos encontrar completamente deshabitadas de responsabilidades. Siempre hay una alarma que suena. Y además nos inventamos, obviamente, un periodo de crianza que no termina nunca. No termina nunca. Y como nos hemos habilitado a un periodo de crianza que va hasta los 60 años de nuestros hijos, efectivamente, siempre tenemos encendido todas las movilizaciones subjetivas, morales, etcétera, etcétera, que nos hacen de una polivalencia hartante. Entonces, lo que quiero decirles es que efectivamente hay que modificar también la vida institucional respecto de tiempos racionales, hasta que tengamos la gran revolución doméstica. Y con esto voy cerrando. No hay vida política, digo, no hay vida política, sí, esa es toda. Digo, no hay vida habilitante en biografías políticas en fin, de toda la vida, para muchas mujeres, si efectivamente no se hace lo suficiente para una convulsión de las responsabilidades domésticas. Es muy común que sesiones que van y Nancy y Estela lo saben muy bien, que van hasta las 3, 4 de la mañana, muy común, y que para los tipos no significa absolutamente nada. Vamos hasta las 7 de la mañana, por ahí se duermen, pero, en fin, esta es otra cuestión. Y en cambio, para una mujer recibe el llamado de que el chico está con fiebre alta, y luego, o la niña, o el niño, o que está con un problema, o que están. El resorte, ya lo sabemos, el resorte es fundamental. Entonces quiero decir que hay una noción de tiempo genérica que es diferente mientras tengamos estructurada la sociedad patriarcal como la tenemos. En fin, y para terminar diciendo que, bueno, que yo estoy segura de que vamos a conmover en unos años más, estamos en un cambio de época notable, y estoy segura, primero quiero terminar diciendo que aquellas grandes damnificadas por la desvalorización, la humillación y el hostigamiento, están en la historia. Y los hostigadores están en los zócalos de la historia. Bueno, muchísimas gracias. Querida Dora, te aplaudimos virtualmente, y lo que podemos ir leyendo en los chats es que este término, revolución doméstica, o sea, nos ha impactado y realmente es la forma en la cual hacemos este tránsito dentro de nuestra historia, ¿no? Como mujeres, como militantes, como parte de la historia, muchas veces invisibilizadas, así que la verdad que agradecidísimas a esta intervención tan importante que hiciste. Y bueno, vamos a dar el espacio a algunas preguntas, son todas relacionadas a la temática, y que nos gustaría hacerle a las distintas disertantes. Estela, nos interesaría hacerte una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer un abordaje de las violencias políticas que a veces se ejercen a través de las redes sociales? O sea, porque vos tocaste esa temática, así que nos interesaría una breve participación tuya. ¿La podríamos habilitar, Karina? Por favor. ¿Ahora? Ahí está, ¿Ahora perfecto. Ahí está.
Bueno, yo creo que lo que yo decía, que tiene que ver con una violencia mediática. Hoy el tema de las redes, que para algunas cosas son tan importantes, que nos mantienen comunicados y comunicadas, y muchas veces se utilizan de buena manera y muchas veces no se utilizan de la misma manera, que es importante tener en cuenta el chequear la información que recibimos. Yo veo que muchas veces se comparten determinados artículos rápidamente sin tener idea o noción si esto realmente es real. Y a veces esto puede hacer mucho daño y generar opiniones o juzgamientos innecesarios o apresurados. Yo creo que transmite dominación, desigualdad, y también naturalizan a veces en los medios, cuando así quieren hacerlo, la subordinación de las mujeres en la sociedad. Y creo que esto es importantísimo tener en cuenta, esto que te digo de las redes, de chequear la información, que sea fidedigna, no apresurarnos a juzgar, que muchas veces se hace, no solo en varones, sino también en mujeres, y trabajar sobre ese tema. Tiene que haber límites. La palabra tiene consecuencias. No se puede decir cualquier cosa de cualquiera y que no pase nada. La palabra siempre tiene una consecuencia. Cada acto tiene una consecuencia. Y la palabra, lo que nosotras decimos, es muy importante. O sea que hay que medirlo en eso, en el grado de importancia, de seriedad, y tenemos que transmitirle esto a nuestras compañeras y compañeros que muchas veces se apuran a juzgar sin chequear la información, ¿no? Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora también hay una pregunta para Nancy, que cómo seguimos trabajando para operativizar la ley, que creo que es una de las grandes tareas, que también se estuvo dialogando conjuntamente con Estela y contigo, para que existan distintos tipos de reparaciones, para que se capaciten a todos los que la integran, o sea, cómo podemos seguir trabajando legislativamente desde tu espacio. Bueno, la ley fue promulgada en el Boletín Oficial en el mes de diciembre. Y la verdad que con la creación del Ministerio de las Mujeres, nosotros tuvimos una representación muy fuerte. Bueno, va a caer en manos del Ministerio de las Mujeres. Nosotros, yo ya lo he estado hablando con parte del gabinete de la ministra, para poder regular la ley. En realidad, la ley, si bien está publicada en el Boletín Oficial, la ley no está regulada. Dentro de esa regulación que deben hacer, y que se pensaba hacer muy rápidamente, pero bueno, con esto que nos pasó de la pandemia, la verdad que quedó todo parado, pero yo creo que es sumamente necesaria que la ley esté reglamentada y que en esa ley esté bien marcadas las pautas de cómo hacer la denuncia, de cómo actuar luego de esa denuncia, porque si bien hoy decimos, tenemos la ley, estamos todas contentas porque tenemos la ley, no tenemos regulada la ley. Esto también hay que decirlo. Bueno, vamos a colaborar con el Ministerio para poder reglamentar esta ley y para que los pasos sean concretos. Yo acá estaba viendo que decía, ¿cómo hacemos ante una violencia política que sufrimos en un Consejo Deliberante? Primero, yo creo que por más que la ley no esté reglamentada, hay que ir a hacer la denuncia inmediatamente. Creo que se refieren a un caso específico que pasó en Madrid y que la compañera fue y denunció. Y bueno, la justicia tendrá que actuar muy firmemente, pero todas tenemos que trabajar para que desde el Ministerio esta ley quede reglamentada. La verdad que esto es lo urgente, lo que nos urge.
La verdad que muy interesante lo que nos estás comentando, Nancy, y también, bueno, me gustaría hacer otro comentario al respecto, que también, como toda violencia, tenemos que trabajar en el antes, en la concientización y la visibilización de este tipo de violencia, al igual que el durante y también en el después de que se realice la denuncia. Unas preguntitas para Dora, así vamos cerrando este espacio de preguntas. No sé si Dora tiene su... Estoy muy bien, tengo exactamente 5 minutos. Porque está ardiendo este aparato que tengo acá, pero le vamos a poner freno al patriarcado. Te preguntamos algo, ¿cómo y con quiénes se podría y de qué manera se podría trabajar un protocolo de acción hacia el interior de las organizaciones para desnaturalizar la violencia política, y también qué rol, o si se tiene en cuenta, las disidencias para poder construir esos espacios igualitarios que son necesarios dentro de la política también? Bueno, hay una cuestión que es muy fácil, y a mí me parece que estamos ahí con dos grandísimas representantes. A mí me parece, ahora dentro de un rato tenemos reunión con comisiones, a mí me parece que debe surgir ya una ley que haga que todo lo que es dominio público tenga protocolo de acción contra las violencias. Que no sea por la mera voluntad de la adhesión. Todo el aparato público debe armarse con un protocolo. En general hoy las adhesiones son disímiles. Por ejemplo, hoy sí tenemos la suerte de que la enorme mayoría de las universidades tiene protocolos. Inclusive hay una red, la Universidad Ruge, que se ocupa especialmente de provocar la existencia de protocolos, y cuanto las cosas están mayores, hasta de observatorios. En este momento hay muy interesantes iniciativas. La CIGEN tiene una excelente iniciativa respecto de un observatorio más el protocolo. A mí me parece que ya debería ser obligatoria la construcción de protocolos en todos los organismos públicos. Esto es fundamental. ¿Saben por qué? Porque efectivamente eso aliviaría lo que podemos llamar el estado de judicialización de muchas cuestiones. Porque las comunidades son las que deberían hacer puniciones en escala. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las feministas sabemos que no vamos a revocar el patriarcado con punición, punición y punición. Lo voy a decir, tantas veces lo digo. Miren, no es con el Código Penal en la mano que vamos a extinguir Sin embargo, hay posibilidades de creación de instrumentos de punición en escala, en las instituciones públicas. Algunas son absolutamente repedagogizantes, y yo abogo porque justamente haya la posibilidad reeducativa de tanto machirulo que es todavía muy de cantera dura. Entonces, pero me parece que eso se debería hacer. La otra cuestión, todo protocolo de acción contra las violencias es polidiversidad. A mí ya me parece que estamos, cuando decimos géneros, estamos hablando de la multitud de géneros, del arco sociosexual, en fin, felizmente, y en nuestro país, y con esto termino, se comprende tanto la situación que hasta en municipios que por ahí están en algunas perspectivas de gobierno provincial menos, ¿cómo diré?, menos provistos, por alguna razón, justamente de cierto desequilibrio de información y demás, y sin embargo tenemos la suerte hoy de ver hasta municipios muy humildes que caracterizan sus dispositivos en relación a las mujeres, los géneros y la diversidad. Entonces, me parece que no hay cómo excluir en esta perspectiva a ninguna identidad sexo-social, que son muy diversas hoy. No sé si respondí, pero yo creo que tiene que haber protocolos de actuación en todo el sistema público. Muchísimas gracias. Y bueno,
para no continuar, porque sabemos que las tres tienen una agenda bastante extensa en el día de la fecha. Quedaron muchas preguntas, pero bueno, las vamos a guardar para el próximo encuentro. Nancy quiere decir algo. Nancy, ¿quieres decir algo? Un minuto. Dejar una propuesta. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar en los protocolos para las distintas instituciones? Exactamente. Que nos quede algo. Nosotros en el Senado hay un protocolo Claro. muy bien elaborado. Por ahí podemos recabar información de los distintos protocolos y en Chubut armar un grupo de compañeras para podernos a trabajar en los distintos protocolos para presentar en las instituciones. Me parece fundamental, me ofrezco de corazón. Maravilloso. A ver, sabiendo algo, los protocolos, creo que los protocolos no desregulan completamente, no acaban con las conductas machirulas, pero ¿saben qué? Son una gran iniciativa repedagógica. O sea, la gente se da cuenta, las propias mujeres. Esto que decía Nancy, lo dejamos para otro día, pero estoy muy de acuerdo. Miren, la instalación patriarcal no es solo propia de los cuerpos masculinos. Hay mucha instalación patriarcal en cuerpos femeninos. Así que, pero eso lo dejamos para otros días. Elba, un abrazo enorme, particularmente, no te cité, pero ha sido una pieza fundamental para esta conexión con esa australidad querida. Un abrazo enorme y hasta los próximos combates. Bueno, gracias, Dora. Vamos a darle una palabra, unos segundos a Elba y unos minutitos también a nuestra subsecretaria para que nos dé el saludo final y agradecer a todas las participantes. ¿La habilitamos a Elba? Karina, por favor. Ahí estoy habilitada, me parece. Sí, ahora estás habilitada. Simplemente agradecer porque hay que hacer un trabajo integrador como lo venimos haciendo. En estos 4 años hemos trabajado junto a los municipios, como por ejemplo Puerto Madryn. Gracias, Nancy, por esta trayectoria que nos has compartido, y además revalorizar este aporte, ¿no? Desde el municipio de Puerto Madryn, que ha hecho a la mesa en forma constante. Hemos trabajado con Trelew, está Estela, gracias, y hemos trabajado con otros municipios y comunas de nuestro territorio. Yo lo que quiero decir, como para resumir, es justamente esto, ¿no? Que es una manifestación del sistema, del fracaso, el fracaso que tiene el sistema patriarcal. Y realmente se está haciendo visible en esta voz potente que hoy estas disertantes de lujo nos han compartido. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando desde este espacio. Lo hemos hecho juntos y muy agradecidas a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno. Pero, bueno, trabajamos, por supuesto, con los 3 poderes. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y disculpas a las que han quedado más de 140 personas sin ingresar. Y me han llegado a mi correo electrónico. Así que bueno, después lo podrán ver seguramente en YouTube. Así que bueno, muchas gracias. Esta videoconferencia va a quedar subida en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos, así que si quieren verla o si quieren repasarla en algún concepto que a lo mejor quieran después volver a repetir, no hay inconveniente, van a poder hacerlo innumerables veces. Le vamos a dar la palabra a la Subsecretaria de Derechos Humanos, a Carla Sánchez Galindo. Gracias, bueno, Majo, gracias Nancy y Estela, después, y Elba también. Me parece que este va a ser el primer encuentro de muchos. Creo que asumimos ese compromiso desde la Mesa de Enlace de Interpoderes para poder generar estos espacios de construcción colectiva, como lo mencionamos siempre que generamos alguna actividad y un trabajo de forma articulada.
Y creo que nos vamos con varios conceptos que nos dejó Dora, esto que las mujeres somos disruptoras políticas, esa figura que señaló de la mujer bifronte, y el concepto como el que nos quedó, por lo menos en mi caso, el tema de la revolución doméstica, como el desafío que tenemos todas, todos y todas para poder construir una sociedad más justa e igualitaria, creo que nos encuentra trabajando y aunando esfuerzos. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde nuestra provincia y el resto del país. Y bueno, los invitamos a participar en el próximo encuentro, que ya pondremos fecha y tema con la Mesa Interpoderes, y para nosotros es un placer haber contado con las 3 disertantes, y bueno, manos a la obra y a trabajar con los protocolos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Damos por finalizado este encuentro. Gracias.